En el patio de la escuela había un solo árbol, solo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado, lo miraba de reojo para no chocar con él. Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho, ramas finas y tenía pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco. De repente, al árbol le brotó una hoja nueva. La profesora, sin embargo, le dijo que no lo tocara porque podía estropearse. Pero Pedro no podía dejar de pensar en el árbol. 2 días después, lo regó y al árbol le salieron varias hojas nuevas. 3 días después, lo abrazó y al árbol le brotó una rama nueva. La profesora seguía insistiendo y regañaba a Pedro, diciéndole que lo mejor era dejar al árbol tranquilo. Incluso le pusieron una valla, una reja, para que nadie lo tocara. Pero lo cierto es que aquel árbol había crecido mucho, y así Pedro pudo explicar a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. Así que Marta plantó una flor al lado del árbol, para que no se sintiese solo. Luis colgó de una de sus ramas una casa de pájaro, para que los petirrojos lo alegraran con sus trinos. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Todos aplaudieron cuando terminó de leerlo, también la profesora. Aquella tarde, la profesora quitó la valla y colgó de la rama más fuerte un columpio para que los niños y niñas puedan jugar en aquel árbol. Era tan extraordinario que los botánicos terminaron por examinarlo y concluyeron que efectivamente se trataba de un árbol único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. El árbol se convirtió en una parte muy importante de la escuela, del que todos disfrutaban. Una mañana, Pedro descubrió que en una de las ramas había una especie de pelotita. Los botánicos volvieron y dijeron que se trataba de una semilla, y que si esa semilla la plantaban, crecería un nuevo árbol. Así que todos hicieron una asamblea y decidieron qué hacer con aquella semilla. Y decidieron regalársela a una escuela que no tenía ningún árbol. En aquella escuela plantaron la semilla y al cabo de un tiempito nació un nuevo árbol. Era flaquito, con ramas finitas, como de alambre. Tenía unas poquitas hojas secas. Hasta que un día una nena lo miró y lo abrazó. Y colorín colorado, este cuento habrá terminado.